vamos a ver un tema que es importante para hacer la evaluación de los modelos y saber cómo operar cuando uno está construyendo un modelo y se le presentan algunas cosas en los valores que uno utiliza para el dataset de entrenamiento y para el dataset de validación en cuanto a su calidad. Esto se llama sesgo y varianza, que son los dos conceptos fundamentales, y el término de regularización, que es como una de las estrategias para que algunos algoritmos resuelvan eso en forma automática. Entonces, miremos acá en esta gráfica, en la parte de acá, digamos que tenemos un dataset que solamente tiene estos 6 punticos, ¿cierto? Entonces, si tú a estos 6 puntos le haces una regresión lineal, la regresión lineal puede darte estos resultados y las barras en amarillo representan los errores, ¿cierto? Entonces, obviamente, pues digamos, el modelo de regresión lineal se equivoca, estos son los errores, aquí está la ecuación y pues tiene un índice bajo de R cuadrado, que en este caso es de 73%. Ahora, si no utilizamos un ajuste con regresión lineal, sino con un modelo cuadrático, en este caso también podemos encontrar que se encuentran algunos errores. Los errores son un poquito más pequeños que los que se presentan acá. De hecho, en el R cuadrado podemos ver que es de 94%. Ya se supone que el modelo se ajusta más a los datos de entrenamiento, ¿cierto? Y finalmente, si yo, por ejemplo, utilizo acá un polinomio grado 5, el polinomio grado 5 pues básicamente tiene un ajuste total 100%, ¿cierto? Pasa por todos los puntos, no tiene ningún error y demás, ¿cierto? ¿Qué sucede? De una u otra forma, aquí hay dos conceptos que son importantes. En los datos de entrenamiento, yo estoy viendo que el modelo simple tiene muy bajo ajuste porque está dejando errores muy grandes, ¿cierto? Pero el modelo más complejo se lo aprendió de memoria, es decir, no tiene ningún error, está perfecto. Pero ¿qué sucede cuando llegan los datos de prueba? Entonces, ahorita vamos a ver datos de prueba, que son los puntos rojos, ¿sí? Que son datos que uno aparentemente los ve como que sí tienen lógica con los datos de entrenamiento. Cuando vemos el modelo lineal, pues sí, el modelo lineal tiene unos pequeños errores, ¿cierto? Obviamente, en este caso, el modelo que está mejor ajustado y que parece que tiene un nivel de complejidad bueno, no es tan complejo, pero aquí los datos de prueba también están, pues digamos, bien cuadrados, o sea, los errores son muy pequeños, tanto que las barras amarillas no se ven. Entonces, podemos ver aquí que para el dataset de entrenamiento como para el dataset de prueba, el modelo funciona bastante bien. En este caso pasa un poco lo mismo. En los datos de entrenamiento se tiene un poco un bajo ajuste y en los datos de prueba también como que se tiene un bajo ajuste, o sea, funciona más o menos igual. Pero este se comporta muy diferente. En el dataset de entrenamiento, perfecto. Y en el dataset de prueba está teniendo unos saltos bastante altos que no se vieron en el entrenamiento, ¿cierto? Entonces, acá tenemos una situación distinta, muy ajustado en entrenamiento y ya no tanto en prueba, ¿cierto? Entonces, esto origina lo que se conoce como el, el balance entre lo que es el sesgo y la varianza, o el bias y la varianza, ¿sí? Uno hace una gráfica sobre cualquier modelo y dependiendo de la complejidad del modelo, entonces aquí vamos a colocar, digamos, un modelo lineal, aquí un modelo cuadrático, aquí un modelo de polinomio grado 3, grado 4, grado 5, o sea, más complejos hacia la derecha, más simples hacia la izquierda. Cuando yo grafico, en este caso, el error, o no, por ejemplo, en este caso el R cuadrado, porque el R cuadrado sería subiendo, uno esperaría que esté subiendo, vamos a graficar ese el error. Entonces, con modelo simple yo tengo errores altos, en la medida que los modelos se van volviendo un poquito más complejos, voy a ir disminuyendo el error en el dataset de entrenamiento, aquí se habla de entrenamiento. Entonces, en la medida que yo voy poniendo modelos muy complejos, puede que esto llegue, como en el caso de lo que hicimos ahorita, a cero error. No tengo error, ¿cierto?
Entonces, este gráfico de acá me muestra a mí la curva de lo que yo esperaría sería el error del modelo en la tarea de predicción o de regresión con los datos de entrenamiento, dependiendo de la complejidad del modelo que yo seleccione, ¿cierto? Ahora, esto llega a cero, dependerá también de los datos. Hay datos que por sí mismos no hay forma de que se llegue a cero. Recuerden el ejemplo de que yo tengo 5 registros que son idénticamente iguales en todos sus atributos y uno nos dice buena paga y el otro dice mala paga. Pues ahí no hay forma de llegar a cero porque el algoritmo no tiene forma de dividirlos para poder decir, estos son buena paga y mala paga porque son idénticos. Entonces, no necesariamente un dataset siempre tiene que llegar a cero error, ¿cierto? Porque hay situaciones que pueden que eso no lo permitan. Ahora bien, esto es lo que pasa en relación con el dataset de entrenamiento. Pero ¿qué sucede con el dataset de prueba? Los modelos simples también van bajando, usted va aumentando la complejidad del modelo, va bajando, llega como a una base y de ahí para allá los modelos complejos empiezan a comportarse así. Entre más complejos, sí puede bajar acá, pero resulta que aquí se van mal porque generalizan muy poco. Es decir, este es el punto en donde ellos empiezan a aprenderse de memoria el dataset de entrenamiento, no a generalizar, no a entender qué está pasando allí, y por eso cuando se le presentan datos diferentes, pues le va mal. ¿Sí? Entonces predice erróneamente, se le va incrementando el error de predicción. Entonces, ¿qué es lo que uno puede decir? En esta zona de acá es que existe un bajo ajuste o lo que se llama mucho sesgo. Y en esta zona de acá lo que existe es un sobreajuste o demasiada varianza. Este punto es el que hay que encontrar, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo puedo hacer? Yo podría empezar con un modelo muy complejo y empezar a reducirlo, ¿sí? Eso no es lo que normalmente se recomienda. Normalmente se recomienda es use modelos simples y váyalos corriendo de a poco, hasta que usted ya trate de encontrar este punto. Ahora, regla no hay, es experimental, ¿de acuerdo? Pero sí, el tema es que si tú empiezas con un proceso, digamos con un algoritmo complejo por acá, tú te puedes quedar por acá. Mientras que el bajo ajuste te va a obligar a irte moviendo, ¿sí? Hasta que llegues a un punto en donde ya te pasas y empiezas a darte cuenta. O sea, es por recomendación empezar con modelos simples, ¿sí? Es un poco también con lo que decíamos del rasero de Ockham, la cuchilla de Ockham. Normalmente los modelos más simples son mejores, entonces por eso también se arranca desde modelos simples y irlos haciendo un pilín complejos y demás. Bueno, esto es lo que es la definición de sesgo y varianza. Resumamos eso. Entonces el sesgo o bias, también llamado bajo ajuste o en inglés lo van a encontrar con el término underfitting o underfitting, tiene como característica que el error es alto tanto en entrenamiento como en validación. ¿Sí? Con los datos de entrenamiento, error alto. Con los datos de prueba también error. Eso ya quiere decir que en general pueden suceder dos cosas o hay dos formas de resolverlo. Una, utiliza un modelo un poquito más complejo, que es la que acabamos de ver. Y otra es que de pronto te están haciendo falta atributos en tu dataset. ¿Sí? Tu dataset tiene atributos, pero hacen falta de pronto otros atributos que estén más relacionados y te ayuden a encontrar la ecuación que te lleva a la clasificación o que te lleva a la definición de los valores de regresión. Por el otro lado, la varianza, el sobreajuste o el overfitting, ¿qué sucede? Aquí en entrenamiento tenemos bajo error, se ve bien, ¿cierto? Pero tenemos alto error en validación o en pruebas, ¿cierto? Entonces, en este caso, ¿qué puede suceder? Normalmente yo tengo que bajar la complejidad del modelo, que es utilice un modelo que generalice mejor, o sea, que sea menos complejo, ¿cierto? Entonces, si es una red neuronal y usted le puso 5 capas con 20 neuronas en cada capa, pues miércoles, bájele el número de neuronas en las capas. Miércoles, quítele una capa, o sea, hágalo un poquito más sencillo, ¿cierto? Eso si lo tienes, si arrancaste al revés, ¿no? O sea, pusiste un modelo complejo
y te da cuenta que te sucede esto. Lo otro es que puede que tengas atributos que no necesitas, ¿sí? Entonces, busque cómo hacer eliminación o reducción de atributos. Y por el otro lado es que necesites obtener más datos, ¿sí? Esa es como la tercera alternativa. Por ejemplo, obtener más datos cuando uno está entrenando redes neuronales que manejan imágenes, pues haga aumento de datos haciendo que las imágenes se roten, es la misma imagen, o sea, no le queda tan difícil buscarse datos nuevos, las rota, las traslada, las sube, las pone un poquito más difusas, cosas así, y esas imágenes pues agrandan tu dataset y están bien, ¿sí? Bueno, esto todo es lo que se conoce como el trade-off entre el bias y la varianza, o sea, cómo llegar a ese equilibrio entre esas dos cosas, ¿cierto? Y como les digo, la solución básicamente termina siendo muy experimental. Empezar con modelos simples e irlos creciendo hasta el punto en donde tú dices, ya un modelo más complejo empieza a darme mucho error en validación. Eh, Como les decía, se debe tener cuidado con la idiosincrasia de los datos, es decir, yo no puedo estar 100% seguro siempre de que yo voy a lograr el 0% de error, porque los mismos datos ya pueden dar la posibilidad de que no puedas llegar al 0% de error, como lo que comenté del registro, de registros iguales que tienen diferente valor de clase. Ahora, una técnica automática, digamos así, para que yo no me tenga que como que preocupar de hacerlo manualmente, es la regularización. Esas técnicas de regularización están incluidas en varios algoritmos, por ejemplo en la regresión lineal o la regresión lineal multivariable. Normalmente ellas utilizan técnicas de regularización. En algunos paquetes viene solamente una librería o un operador que sea regresión lineal multivariable. Y ahí usted le pincha una opción que diga haga rich, haga lazo, y esas son las técnicas de regularización. En Python no viene así. En Python viene una clase que es la de regresión lineal, hay otra clase que es aparte que es la de rich, hay otra clase que es aparte que es la de lazo, y hay otra clase aparte que se llama ElasticNet. Pero todas las cuatro, digamos, son regresiones lineales. Lo que pasa es que la regresión lineal no tiene regularización, es simple como lo más basiquito, y las otras tienen modelos diferentes de regularización. Entonces, ¿qué es la regularización? Bueno, además eso no se le aplica solamente a la regresión lineal, uno lo puede aplicar a polinómicas. De hecho, las redes neuronales tienen técnicas de regularización que de pronto no se llaman así, que uno lo ve como regularización, sino que hay otras formas de hacerlo, pero es eso. Entonces, ¿qué hace eso? Básicamente lo que hacen es modificar la función que se optimiza. Cuando yo estoy haciendo, por ejemplo, la regresión lineal, pues calcular esa línea de los puntos, esa línea que es la que minimiza la diferencia entre todos los puntos, esa ecuación que pasa justo para disminuir el error, pues es un proceso de optimización, ¿sí? Entonces hagan cuentas que yo estoy como que arranqué con una línea y calculo los errores y digo, bueno, movámosla y la muevo un poquito y calculo los errores y mejoraron y mejoraron y mejoraron hasta que ya no mejora. Y esa línea es la que tiene menos errores. Eso es pues básicamente un proceso de optimización que normalmente utiliza una ecuación similar a esta. Los y reales menos los y predichos, ¿cierto? Al cuadrado, esto es la fórmula típica del error de la suma de los errores cuadrados dividido en 1 sobre 2 veces el número de puntos. Entonces, esta es la fórmula normal que uno utiliza para hacer la optimización. ¿Qué sucede? Yo a esa fórmula le agrego un contrapeso. Entonces, ¿qué contrapeso es? Por ejemplo, en Rich, que es uno de los modelos, se le agrega esta parte en rojito, ¿sí? Y esta parte en rojito, estos teta son los beta son los coeficientes, ¿sí? Los coeficientes de la ecuación. Si estos coeficientes fueran cero, pues no haría nada, ¿no? Simplemente no tengo ninguna ecuación sino cero, ¿sí? Obviamente, si yo lo estoy colocando aquí, esto se minimiza, ¿no? Yo estoy tratando de minimizar los errores en las predicciones. ¿Qué es esto, no? Y real menos y predicho.
Yo lo estoy tratando de minimizar. Si esto llega a cero, pues quiere decir que mi fórmula de regresión lineal, polinómica, la que sea, es perfecta. ¿De acuerdo? La fórmula es perfecta, pasa sobre todos los puntos como la que vimos ahorita con la polinomial de grado 5. Ahora, ¿qué sucede? Al pegarle esto, fíjese que le estoy sumando, es decir, esto le va a costar, ¿cierto? En la medida que aquí hayan, si yo dije que era, por ejemplo, una ecuación básica y igual a mx más b, ¿cierto? Una lineal de solo una variable, yo tengo que definir el intersecto con el eje y tengo que definir la pendiente, son esos dos valores. Entonces, esos dos valores, si yo puedo minimizarlos, hacerlos más pequeños y en algún momento desaparecer alguno de ellos, estoy haciendo selección de atributos, ¿cierto? Entonces, esto es lo que logra ese contrapeso, que los valores de estos beta normalmente sean valores pequeños, pero que adicionalmente sean pequeños, es que si se puede, ojalá elimine alguno, le llegue a 0, 0. Por eso era que cuando uno miraba las ecuaciones, normalmente esos valores eran pequeños, ¿cierto? Y uno decía, ay, este es cero. ¿Se acuerdan? En RapidMiner nos aparecía este cero y uno cuando los cogía, los copiaba y los pegaba a Excel, no, no era cero, era 0.0, pero no era cero, ¿sí? Entonces, normalmente estos valores tienden a ser valores pequeños porque le estás colocando este contrapeso y la ecuación trata a pues validar que esos valores entre más pequeños como que hay menos error, esta función se disminuye y pues se logra eso. Entonces, mira, aquí está por ejemplo con un polinomio grado 3 están los diferentes valores teta, esos, bueno, y obviamente el intersecto. Y con esos valores teta, pues esto, entre más pequeño sea, pues le va a ir mejor a la función en general, ¿de acuerdo? Obviamente esto está correlacionado, ¿no? Yo puedo bajar los valores teta, pero si no, si los y son malos, pues no va a funcionar, ¿no? Entonces él va haciendo el proceso de optimización entre que los voy bajando, pero que mi ecuación llegue a valores y que sean los apropiados. Entonces, esto es lo que se llama regularización. La diferencia entre Rich y Lazo, por ejemplo, es que esta regularización no se aplica con esta fórmula, sino con otra fórmula. Entonces, pedantico, me adelanto. La fórmula de Lazo es esta. ¿Sí? Básicamente, en vez de elevar al cuadrado, lo que utiliza son los valores absolutos de los coeficientes. Eso es lo que hace. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, la explicación es la misma, ¿no? Los y reales, los y predichos, esto es como la suma de los errores cuadrados y este es el costo que se le da dependiendo de los valores de los coeficientes, ¿de acuerdo? Ahora, cuando alfa es igual a cero, básicamente estamos eliminando esto y no tenemos regularización, ¿cierto? Y, eh, y cuando alfa tiende a infinito, normalmente alfa no tiende a infinito, ¿no? O sea, normalmente los valores son entre 0, 1, 1 punto algo, o sea, no son valores tan grandes, pero aquí para exagerarlo, cuando se hace mucha regularización, pues entonces todos los parámetros van a tender a cero, ¿cierto? Porque quiere decir que esto pesa demasiado y entonces para minimizar esto, pues toca poner todo esto en cero, ¿cierto? Cero al cuadrado, cero, entonces eso ya va a dar cero, no le va a pesar a la ecuación y la optimización. Y al poner todo en cero, pues básicamente vamos a tener una ecuación que va a ser cero, ¿sí? O lo que diga el valor teta sub cero, que en este caso nosotros lo conocemos en las ecuaciones como beta sub cero, ¿no? Entonces va a ser eso, entonces pues eso no va a ser ninguna regresión lineal porque simplemente es cero, ¿cierto? Entonces, pues obviamente también hacer mucha regularización no es lógico, porque pues estamos acabando el modelo, estamos haciendo totalmente simple y no va a servir para nada. Entonces, bueno, la estrategia para hacer este uso de la regularización es arrancar con un valor pequeñito, cercano a 0, 0.1. Correr el modelo, mirar cómo le va. 0.2. Correr el modelo, mirar cómo le va. Y espera que nada más haya perdido aquí la esta. Estaba proyectando, ¿cierto? Sí.
Ya. Y no. Ya. Bueno, la típica, apagar y prender, ¿no? Entonces, normalmente ir como aumentando ese valor, por ejemplo, punto uno, tú te pasas a punto 2 y como que no, todavía no. Entonces, en vez de pasarse a punto 2 te pasas a punto 4, como que le pones un valor y si ya te ves que te devuelves, o sea, eso es un proceso básicamente experimental, o sea, ahí matemáticas no hay, es puro olfato, digo yo. Entonces, bueno, eso, el tema de las dos regresiones, lo que llamamos la regresión L2, que normalmente se encuentra así, es la Rich, que es donde el componente de regularización es la sumatoria de los coeficientes al cuadrado, ¿cierto? Esa es la regresión Rich. Y la regresión con regularización L1 es la que se conoce como lazo y es esta, en donde básicamente no se utiliza los coeficientes al cuadrado, sino el valor absoluto de los coeficientes. ¿De acuerdo? Eso es lo único que cambia en las dos ecuaciones y ya de ahí para allá es el proceso de optimización, hecho con gradiente descendente o con la métrica, con el algoritmo que se tenga que hacer o un heurístico, por ejemplo. ¿De acuerdo? Ahora, en las redes neuronales hay procesos que son similares, buscan hacer ese tema de la regularización. Hay una que se llama el decaimiento de los pesos o weight decay. Y este método básicamente es una regularización L2, como si estuviera uno utilizando el Rich en la red neuronal. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace, o sea, le pone a las ecuaciones de las derivadas parciales y todo lo demás fórmulas de peso y esos pesos hacen que los cambios sean de tal forma que se vayan como evaporando conexiones o pesos de las conexiones, se les van a colocando los pesos en cero, ¿cierto? Ahora, hay otra técnica en redes neurales que se llama el dropout. El dropout es que cuando yo estoy entrenando la red, yo le apago neuronas, ¿sí? Entonces yo le voy a meter los datos, pero entonces le apago neuronas. Esas neuronas las apago, hago todo el proceso de entrenamiento que son derivadas de derivadas para repartir errores y con eso actualizo los pesos. Pero como hubo algunas neuronas que no estuvieron en el proceso, pues a ellas no les modificaron sus pesos circundantes, ¿cierto? Entonces eso ayuda básicamente a que las neuronas no me vayan a aprender las cosas de memoria, porque ahorita no me tuvieron en cuenta y después me van a tener en cuenta más adelante y todo. Entonces hace un proceso que hace que básicamente la red no sea tan, digamos, tan memorizada, o sea, como que no se memorice las cosas, sino que trate de generalizar, ¿cierto? Ese es el dropout. Está también el tema de aumento de datos, que por ejemplo con temas de imágenes es muy sencillo, ¿cierto? Básicamente yo las imágenes les hago operaciones básicas de traslación, rotación, difuminación, no sé qué, pero pues es la misma imagen, ¿cierto? Y pues esas imágenes las puedo agregar al dataset y esas imágenes pues las voy pasando en el proceso de entrenamiento. Y pues obviamente como uno arma lotes aleatorios, pues en unos lotes irán las imágenes, una imagen original y unas de mentiras, ahí creadas de otras imágenes, y así sucesivamente. Entonces el algoritmo está recibiendo información que entre comillas es diferente. Y sí es diferente porque pues visualmente no es la misma imagen, está corrida, está rotada, lo que sea. Entonces esto también ayuda a eso, ¿sí, señor? Eso es, o sea, en general es aleatorio, se sacan algunas de otras, ¿sí? O sea, de una capa se quitan unas, de la otra se quitan otras y así sucesivamente y ese proceso en general es así, ¿sí? O sea, el algoritmo de dropout es el que define cómo se hace eso, ¿sí? Pero en general yo no he leído que haya como una regla, sino más bien eso hay unos como porcentajes de aleatoriedad de cuántos voy a pagar, ¿sí? Que yo sepa es así. Pues puede que exista otro que diga, no, hay un muestreo, porque como las capas se supone que van desde la entrada de datos hasta el final, pues uno podría decir que de pronto exista alguna mejor forma de que las de al final, las del principio se apaguen más que las de al final, no sé, pero lo que yo sé es aleatorio, de acuerdo a un porcentaje.
¿De acuerdo? Este, entonces aquí en redes neuronales pues tenemos el tema de las imágenes y se puede hacer eso, ¿cierto? Cuando yo tengo datos estructurados como los que hemos manejado hasta ahorita, es una tabla con columnas, con registros y que digamos eso representa a una persona en su riesgo crediticio, a una persona en un tratamiento, a una persona. Normalmente allí pues aumentar los datos no va a ser tan fácil como con una imagen, ¿cierto? Entonces para eso pues tendremos que utilizar un algoritmo para poder hacer el aumento de datos, algoritmos especializados. Yo ya les había dicho desde el principio que yo al principio no creía mucho en esos benditos algoritmos porque pues se me parece terrible aumentar, digamos, inventar un dato en una columna, ahora invéntese 1000 registros. Pues eso es como más, pero no, funcionan, o sea, ahí me callaron totalmente la boca porque siempre que los he utilizado me han mostrado que sí los resultados terminan siendo mejores. ¿Sí? Entonces han encontrado la forma de crear registros o instancias ficticias que se ubican en las fronteras de los, digamos, de cada una de las clases. De un lado para allá son clase 1, de un lado para acá son clase 2. Entonces se encargan de crear registros en que rompan esas fronteras y le ayudan a los algoritmos de clasificación o de regresión a encontrar una mejor solución. Entonces allí hay que usar eso, ¿cierto? Para poder balancear los datos. Normalmente eso lo hace uno solamente es cuando los datos son desbalanceados. Recuerden cuando hablábamos de que teníamos una columna, un problema en el cual, por ejemplo, yo tengo el 90% de los clientes del banco pagan y el 10% tocó meterles abogado para que paguen. Pues eso es un dataset totalmente desbalanceado, ¿cierto? 90% pagan y 10% no pagan, esa es mi variable objetivo. Cuando yo corro eso, yo no puedo utilizar la métrica de accuracy para decidir si el modelo es bueno o no. ¿Por qué no? Porque pues el modelo puede aprenderse solamente a decir lo que haría el modelo por defecto, que es pagan, ¿cierto? Y con eso ya tiene 90% de accuracy. Así de sencillo, ¿cierto? Pero pues no le pega a ninguna buena, a ninguna de los que no pagan. Entonces el modelo como tal no se puede medir con accuracy, tendremos que utilizar por ejemplo la curva, el área bajo la curva o la G media o bueno, cualquier otra métrica que me ayude a identificar mejor que el algoritmo está haciendo lo mejor para las dos clases o para las clases que sean, ¿no? En este caso hablé de dos clases. Entonces, eso por ejemplo es importante, esa es una alternativa. Otra alternativa es ponerle costos, ¿sí? O sea, al poner costos, usted le está diciendo, estos de aquí, a pesar de que son poquitos, pues valen más. Y entonces usted equilibra los costos. No es una opción muy, digamos, muy usada, pero se puede hacer así. Y la opción que normalmente se utiliza más es el aumento de datos. ¿Sí? Entonces, a la clase minoritaria hacerle un incremento en los registros de tal forma que si tenías 8.000 buena paga y 2.000 mala paga, pues estos 2.000 se vuelvan 8.000. Te quedaron 8.000 y 8.000. ¿Sí? Ahora, hay otra estrategia, tampoco se usa mucho, es la contraria. En vez de aumentar datos de la clase minoritaria, es reducir datos de la clase mayoritaria, ¿cierto? Que en principio yo personalmente pensaba que para mí era la mejor solución, o sea, en vez de inventarme datos ahí, pues mejor selecciono de los de la clase mayoritaria lo más representativo, reduzco eso y pues me queda, no, pues no sé, ahí la intuición también me jugó una mala pasada porque en general cuando lo he utilizado me da mejor resultado el aumento de datos que la reducción de datos. ¿Sí? Ahora, mi excusa fácil sería decir, es que los algoritmos de reducción de datos son malos. ¿Por qué sucede eso? Cuando la intuición te dice a ti, si yo hago una buena reducción de los registros a aquellos que son más representativos, pues debería ser mejor. Pero no sé. Entonces, ahí sí, qué pena, pero no puedo hacer más. Entonces, hay otro que se llama en redes neuronales la parada temprana. ¿La parada temprana qué es? El algoritmo va entrenando
Y en la medida que va entrenando y va actualizando sus pesos, él guarda esos pesos, los almacena y en la siguiente iteración cuando vuelve a calcular los pesos y se da cuenta que el error en validación aumentó, dice, me quedo con los pesos anteriores y paro. ¿Sí? O sea, él en general normalmente él calcula pesos y hace validación, calcula pesos y hace validación, calcula pesos y hace validación. Entonces en ese proceso de calcula pesos y hace validación se va a dar cuenta que en algún momento la validación le dio peor que antes, o sea, actualizó pesos y eso fue peor, pues entonces se devuelve y entrega esos resultados. ¿Sí? Eso es otra forma de regularización, no es la misma forma que estamos haciendo que modificando la ecuación de optimización que hace que guía los entrenamientos, sino que en este caso es como que yo sigo con mi ecuación normalita, pero estoy pendiente de que si ya se me dañó la validación, me paro y me devuelvo al criterio. No, la validación normalmente tú tienes cuando estás haciendo el entrenamiento de la red neuronal, tú tienes como unos datos de validación, ¿sí? Aparte, tú tienes tus datos de entrenamiento y en cada ciclo vas haciendo la validación, ¿sí? Entonces, Se hace la partición en mismo punto, ¿no? no, sí, o sea, aparte tienes los que van a ser los que nosotros llamamos de validación, ¿sí? Pero es aquí como, digamos, entrenamiento, como la prueba con ese pedacito y ya cuando termina se quedó entrenado, ahora sí vienen los de validación. Que es, ya, Puede ser una combinación de metaheurística con la utilización de esos perros para hacer el peak climbing y actualizar los precios de cada uno según pues, los valores que me vayan dando. Así como se dan buenos pesos, listo. Hago prueba con una función hiperregreso y trato de pasar a otro. digamos que esa es una estrategia, o sea, cuando tu algoritmo de optimización es, por ejemplo, una regresión lineal, pues tú puedes hacer exactamente eso, ¿sí? O sea, tu algoritmo, en vez de ser matemáticamente, porque normalmente la regresión lineal tú la puedes resolver con la inversa de la multiplicación de la y chun, te salen los valores, porque pues propiamente el algoritmo ya te puede o te permite encontrar esos valores apropiados. Pero ¿qué sucede? Cuando tu problema tiene demasiadas variables, muchísimas variables, hacer el uso del algoritmo tradicional de multiplicación de matrices y demás se puede demorar muchísimo. Y en ese escenario muchos algoritmos lo que hacen es que ven el tamaño y en vez de aplicar la solución matemática de matrices, lo que hacen es utilizar un gradiente descendente, ¿sí? Puede ser un heurístico o puede ser un high climbing y demás. Lo que pasa es que normalmente no se utilizan las metaheurísticas que nosotros vimos en el curso de metaheurísticas porque aquí tú puedes calcular gradientes. Entonces, como puedes calcular gradientes, pues te vas por el gradiente, ¿sí? Entonces es mucho más rápido que hacerlo, digamos, con las metaheurísticas, que es tirar un valor aleatorio entre un rango y mirar si le fue bien o le fue mal, porque pues igual implica un prueba y error que consume tiempo, ¿sí? Esa es, digamos, la diferencia. Entonces allá normalmente sí se utiliza el gradiente descendente porque se pueden calcular esas derivadas que te dicen hacia dónde va la minimización de la función. ¿De acuerdo? Bueno, preguntas hasta aquí. En resumen, el sesgo o llamado bias o llamado bajo ajuste se da tanto en el entrenamiento como en la validación, ¿cierto? Y normalmente se resuelve haciendo un uso de un modelo más complejo o agregándole atributos al dataset si los puedo conseguir. La varianza, ¿qué quiere decir? Pues básicamente que tengo buen resultado en entrenamiento, mal resultado en validación. Eso es lo que se llama un sobreajuste. Se aprendió los datos de entrenamiento. ¿Qué hay que hacer? Básicamente usar un modelo más sencillo, principalmente, o eliminar atributos, o buscar más datos. ¿Sí? La regularización, básicamente el concepto es la penalización de la función que se optimiza para poder hacer el proceso de definición del modelo, ¿cierto? Y pues utiliza varios algoritmos, hablamos allí de Rich, de Lazo y les mencioné, hay otra que se llama ElasticNet en la regresión lineal o polinómica, que combina como las dos, o sea, es como el punto intermedio entre Lazo
y entre rich. Y básicamente tiene los dos componentes. Eh, Normalmente se recomienda usar regularización con un valor pequeño e irlo ajustando para que el modelo se vaya optimizando. Esto normalmente es para los algoritmos que ya tienen por defecto la regularización, ¿cierto? Cuando yo no tengo regularización como una opción ahí de pinchar y que se prenda la regularización, por ejemplo, un árbol de decisión, ¿yo qué hago? Pues yo no recomiendo nunca decir profundidad al árbol, póngale 100. No, o sea, eso es hacer que el algoritmo trate de buscar digamos, a toda costa, tener una muy buena poder de clasificar bien los datos de entrenamiento, pero va a aprender muy mal. Entonces, vuelve y juega, o sea, yo no le puedo colocar valores como por ejemplo el mínimo en un número, ¿se acuerdan que hay un parámetro que es el mínimo en un número de registros para una hoja, de tal forma que así la divide o no la divide? Entonces, no, yo le pongo 2, que es lo que él tiene por defecto. Tengo un dataset de 1 millón de registros y le pongo 2. Pues usar una regla para 2 registros no tiene sentido. Entonces, normalmente esos valores yo los defino, no, pues para que tenga sentido 1 millón de registros, tenga al menos el 5%. Pues el 5% de 1 millón. Ese sería el valor del mínimo número de registros que me interesaría a mí que el árbol fuera bajando y siguiera abriendo reglas de decisión, si no, ¿para qué? Entonces, normalmente cuando yo hago eso, pues uno lo que hace es córralo por defecto. No, pero cuando ya es en la vida real usted ya mira el número de datos y usted empieza a ponerle esos números de una forma más apropiada. Normalmente, por ejemplo, en RapidMiner dice 2 por defecto, ¿sí? Y normalmente por defecto creo que él pone 10, la profundidad de 10. ¿Quién lee un árbol de un problema de 1 millón o de 20 millones de registros con profundidad 10? No lo lee nadie, no lo entiende nadie. Entonces uno trata de, no, pues probemos con 3, 4, 5 y esas pruebas son las que me van definiendo un modelo sencillo que yo lo voy creciendo de a poquito. Ahí estoy haciendo regularización. ¿Sí? Manual, yo soy el regularizador. ¿De acuerdo? Bueno, eso con respecto al tema de sesgo, vías y regularización. Entonces vamos a ver entonces algo dentro del tiempo que nos queda relacionado con el taller de churn. A ver qué preguntas todavía quedaron. Creo que la idea allí es que les hayan quedado muchas cosas claras de lo que hemos visto hasta ahorita. Cursos oficiales, taller de churn. y- Bueno, era este, ¿cierto? Bueno, primero carguemos el dataset, eso ya lo habíamos, ya creo que eso ya está superado, ¿cierto? Todos lo superaron. Entonces, yo tengo aquí mi dataset de churn, este es mi dataset original, ¿cierto? Ya pues tuve la precaución de colocar este campo como valor identificador, ¿cierto? Este como mi campo objetivo y pues aquí están todo el resto de valores, ¿cierto? Número de llamadas de servicio al cliente. Aquí yo tengo el total day minus, el total day calls, el total day church. Ahí están los 3 campos que pues ya todos sabemos que habrá que hacer algo. Aquí me imagino que todos llegaron y dijeron, tiremos esto, hagamos la matriz de correlación, la matriz de correlación, ¿cierto? A todos les pasó que al hacer la matriz de correlación, pues se dieron cuenta de que habían estas correlaciones, ¿cierto? Entonces de una vez dijeron, pues hay que volar eso, ¿cierto? Estas relaciones de uno y pues llegamos a la pregunta de cuáles correlaciones debería volar. Y pues de las conversaciones que tuvimos dijimos pues la variable derivada, en este caso el costo, ¿cierto? Porque la variable cruda de pronto nos da más información.
Ahora, a la final también comentamos de que era muy importante pues no perder todos los costos, porque de una u otra forma uno como cliente se afecta es por la plata, ¿cierto? Ahora, que la plata que yo me consuma en la mañana, en la tarde, en la noche y por llamadas internacionales tal vez no es tan importante, sino es el total de la factura, ¿cierto? Entonces decíamos que las eliminábamos en forma independiente, pero dejábamos el total de la factura, ¿cierto? Entonces eso, pues para no demorarme, llegábamos a tener este dataset en donde a este dataset, que es RedTeacher 2, pues básicamente ya no tiene para acá llamadas al día, ya no tiene llamadas minutos al día y ya no tiene la columna de cargos. ¿Sí se dan cuenta? Ya no aparece la columna de cargos, ya aparece más sencillito y aparecía esta columna, ¿cierto? El costo total. O sea que creo que a esta le hice cosas y la normalicé. Sí. Bueno, aquí no quería hacer eso de una porque después nos perdemos parte de lo que queríamos hacer. Entonces decíamos seleccionar atributos. Aquí en seleccionar atributos, por ahora no vamos a seleccionar ninguno. Si ustedes se dan cuenta, yo ya había quitado de antemano area code y el otro, ¿cuál era? Código de área y el estado, ¿cierto? Esos dos yo los quité. Entonces aquí básicamente yo le voy a decir que me excluya un conjunto de atributos y ese conjunto de atributos que vamos a excluir son el cargo, el cargo y el cargo, ¿cierto? Bueno, al hacer esto el problema es que ahí no he generado la columna que me hace falta, ¿cierto? Entonces, esa generación de atributo tengo que hacerlo antes de quitar las columnas, ¿no? Entonces, al hacerlo aquí, yo pues básicamente le dije cargo total y básicamente ese cargo total terminaba siendo los atributos regulares que eran este, más, ¿cuál? Este, no, ya lo había agregado. Night charts, más internacional, acá. ¿Ya quedó bien? Días, noche, bueno, noche y tal, ¿cierto? Listo. Listo. Entonces ahí ya lo tenemos, corríamos esto y pues ya nos quedó y aquí nos quedó la columna de costos. ¿Listo? Entonces, pues esta la vamos a salvar y necesitamos aquí el método store y lo tirábamos acá y le decíamos dónde lo queremos guardar. Entonces en mi repositorio, en minería, en taller de short, en datos, y aquí la va a llamar short, pero uno. Listo. Entonces ya tenemos nuestro dataset almacenado y venimos acá y ya está. ¿De acuerdo? Listo. Ahora, ¿qué más teníamos que hacer allí? El resto era mucho de visualización, ¿cierto? Eh, a ver, varios al principio, algunos ya lo resolvieron. Por ejemplo, mirar gráficos solo ¿cómo se dice? Con conteos. No. Recuerdan que yo les mostré un coso de hacerle el staked a los gráficos, hacer la apilación con porcentaje. Eso, por ejemplo, es importante. A ver, un gráfico que tenían que hacer, ¿cuál era? Digamos, no sé, digamos, por ejemplo, de llamadas de servicio al cliente. ¿Esto es llamadas de servicio al cliente? No. Llamadas de servicio al cliente, ¿cierto?
Y en este caso es el número, la frecuencia de llamadas de servicio al cliente, pero si ustedes se dan cuenta no está apilado al 100%, ¿sí? Entonces, eso pues no te dice nada porque tú dices, ay, no, aquí hay como poquitos, pero poquitos en cantidad, pero en proporción te pueden decir otra cosa totalmente diferente, ¿cierto? Entonces, yo les decía que normalmente aquí en RapidMiner para algunos había un problema y es que cuando yo tengo histogramas no puedo hacer eso apilado. Si ustedes se dan cuenta aquí no me sale la opción aquí de apilar esta vaina en ninguna parte, ¿sí? Esto antes se podía hacer con RapidMiner, pero por alguna razón lo quitaron, ¿sí? Entonces, por ejemplo, como esta columna realmente no necesita histograma, porque es una columna que por sí es numérica y yo puedo decirle, dígame cuántos hay de cada uno y ya. Yo podría haber hecho un diagrama de barras estándar. ¿Ahora dónde está? Este, vertical, ¿cierto? Yo puedo hacer un diagrama, pero miren, eso queda horrible, ¿cierto? Entonces, como que no. Pero por ejemplo, un diagrama de barras sí lo puedo hacer con si tiene plan internacional o si tiene plan de voz. ¿Cómo es que es? Este es el número de mes. ¿Dónde está el de plan de voz? Plan internacional, digamos. Es un diagrama de barras. La columna lo que necesitamos es. ¿Dónde está Chorn? La veo. Ah, sí, aquí está en color. Chorn. Esperen. A ver, plan internacional es esta, ¿cierto? Ahí me sale si tiene plan o no tiene plan. Y aquí me aparece básicamente el conteo. Y si yo le digo que me le ponga agrupación por short, pues me sale así, ¿cierto? Eh, Aquí tengo el problema que básicamente me toca ponerme a contar 346, ¿qué probabilidades de? No, pues esto recuerden que yo les dije que se podía hacer aquí, hacer el stack al 100%. Y entonces aquí ya me salen los porcentajes visualmente y yo ya puedo llegar a conclusiones más apropiadas. En este caso, tener plan internacional, o sea, que diga sí en plan internacional, pues efectivamente tiene más gente que se va a ir, ¿cierto? Más gente en proporción. En cantidad, claro, en cantidad son solo 137 y aquí son 346. Pero es que no puede mirarse solamente por cantidad, tiene que mirarse por proporción, ¿cierto? Porque nuestro dataset está desbalanceado. Obviamente hay mucha más gente que no se va de la gente que sí se va. Entonces, esto era importante. Entonces, pues algunos, por ejemplo, como teníamos el problema de los campos que eran numéricos, pero me vuelvo acá. Entonces, por ejemplo, un campo numérico era minutos diarios. Entonces, minutos diarios me saca una gráfica, ¿cierto? El miércoles esa gráfica yo quiero verla en relación con Chor. Pues tengo el problema que no me sale apilada. ¿Sí? ¿Cómo lo resolvieron? Porque si entregaron estas gráficas, nada. Porque es que, ¿cómo lees tú esta gráfica? Dígame, ¿cómo la lee? O sea, yo, ¿dónde sé que tengo más gente que se va a ir o gente que menos se va a ir? Por ojo pareciera que está ahí como normalito. ¿Sí? Pero no. Miren, yo por ejemplo, opción 1, hacerlo en Python. En Python yo puedo hacer ese apilamiento. Yo la verdad es que yo soy amante de Excel. Y entonces pues yo vine a Excel y hice eso. ¿Y ahora qué me perdió? Acá. Entonces yo tengo esas gráficas directamente cuadradas acá. Tengo mi dataset de Chore y a mi dataset de Chore yo le hago un pequeño análisis. Y es que tengo acá cuál es el mínimo, cuál es el máximo, cuántos intervalos quiero crear
Y esto se lo calculo automáticamente, simplemente le digo dónde están los datos y él me genera las gráficas. Y las gráficas ya están apiladas, ¿sí? Pues yo, por ejemplo, para esto normalmente uso mucho Excel. Bueno, usaba bastante Excel, ahora en Python es más bien sencillo hacerlo. Pero lo fundamental de esto no es la herramienta, lo fundamental de esto es que para lo que tú vas a resolver tienes que tener cuidado de que utilices la gráfica apropiada, porque si miramos, ¿esta qué era? ¿Qué campo era esta de acá? Esta era total minutos diarios. A ver si yo la tengo por acá. 9 minutes, 9, 9, 9, evening, custom international plan. ¿No la tengo? ¿La vieron? Al final. 10 minutes. ¿Sí? Entonces, mire, esta gráfica es como esta gráfica, sin apilar. Pero aquí está apilada, esta está apilada, pero no está porcentualizada. ¿Sí? Esta de abajo. ¿Sí? En vez de mostrárnosla así, nos la muestra apiladita, pero no está porcentualizada. Ni siquiera esa gráfica es buena de leer. ¿Sí? Mientras que esta sí es buena de leer. Aquí a ojo es claro que llega un punto de quiebre por acá en donde la gente se empieza a ir a la lata. ¿Sí? Entonces yo digo, miércoles, como por aquí ya empezó a hacerse el quiebre, entonces yo puedo decir que más o menos entre 250, más o menos por acá, esto empieza a aumentarse drásticamente eso. Cosa que o sea, ni al mejor ojo, pues no dice, "Y sí, aquí se ven como más, ¿sí? Pero es más complicado. Entonces eso es importante, ¿sí? Y el que encontró soluciones aquí, pues mejor dicho, mis respetos, porque pues sí, claro, aquí se ve, aquí uno lo alcanza a ver, tapa ya las verdes a las azules, ¿cierto? Si ustedes miran acá, no dice, sí, mira, aquí se alcanzan, no, pero miércoles, o sea, ya en un dataset más grande, más complejo, va a ser mucho más complicado. Entonces, normalmente, usar pilas con usar esto de vez en cuando. Eh, digamos, la recomendación es cada pregunta o cada cosa que usted quiere resolver, tiene que definir bien cuál es la gráfica que le da lo que usted necesita analizar. ¿De acuerdo? Eso es lo más importante allí. Creo que habían unos de multidimensionales, ¿cierto? Habían unos análisis multidimensionales en las preguntas del taller. Por acá más adelante estaba hablando, estudie el plot de dispersión del número de llamadas de servicio al cliente con el minutos días. Me imagino que todos lo pudieron sacar. ¿Por dónde era? El scatter, ¿entre qué y qué? Entre el número de llamadas de servicio al cliente. Entonces, número de llamadas de servicio al cliente. Y el número de minutos diarios. Total, ahí está. Y le ponían color, ¿cierto? Chart. Este era el gráfico. ¿Sí? Quien lo leyó así y encontró respuestas, pues mis respetos, ¿cierto? Entonces allí importante era usar el jitter, ¿cierto? Porque el jitter me alcanza a dar más separación entre los datos y yo puedo darme cuenta. Normalmente esto siempre les va a pasar cuando tengan al menos una columna que sea categórica o que sea así, que no se pueda como que repartir, porque te amontona todo en un solo lugar, que en este caso es el número de llamadas de servicio al cliente, te las amontona. En cambio aquí ustedes ya pueden lograr esto y también pueden lograr, por ejemplo, hacer el zoom aquí de esta zona, ahí ya es el zoom, entonces ya ay no, mire, es más aquí, este pedacito de acá es el que está, reseteo zoom y digo, no, el pedacito más peligroso es como este, y entonces lo maximizo y sí, claro, ahí se evidencia claramente que hay más puntos verdes que puntos azules, ¿cierto? Entonces vuelve y juega. Hay que mirar qué herramientas traen. Por eso les digo que hay cursos de visualización que fácilmente pueden ser un jurgo de horas, ¿sí? Solamente para ver todos los tipos de, de gráficos que, por ejemplo, ustedes ven aquí hay varios, ¿cierto? Pero no, esto no es nada, ¿sí? Comparado con lo que se puede hacer. Bueno, eso con respecto al tema de visualización en forma general, ¿de acuerdo?
Ahora nos vamos para ver acá el tema, el primer tema relacionado con árboles, ¿cierto? Entonces, primer pregunta, ya tenemos Chor 1, que es el que está, el dataset que ya tiene todos los datos organizados. Voy a arrancar un nuevo dataset. La más fácil, por lo menos en RapidMiner, esto, insertar un bloque de código de validación nominal, cruzada nominal, esto, tiro el modelo y tiro el performance, ¿cierto? Lo corro y ya me generó una accuracy de 92%, ¿cierto? Pero si nos damos cuenta, fíjense en esta tablita que pasa. Predice que se va y realmente no se va, ¿sí? Y aquí predice que no se va y sí se va. O sea, básicamente, si ustedes se dan cuenta, este modelo tiene un problema de lo que hablábamos ahorita. O sea, se está yendo por la clase mayoritaria, por muy que sea un árbol. ¿Sí? Ah, sí es un árbol, pero pues casi que si yo cogiera el dataset y me fuera aquí a la columna de Chorn, que es esta, de plano ya acá, Chorn como tal son 2850 de 483. Entonces estamos hablando que si le hago el staking, esto sería no, aquí el staking no me sirve. Este, en proporción, esto es como el 2800 de 3300 era. Es como el 90%. ¿Sí? Si lo calculamos es un valor grandísimo. ¿Ah? Bueno, calculadora 2850 dividido entre 1333. 85%. O sea, bueno, el default nos diría eso exactamente. Entonces, eso nos da 85%. Eso, pues estoy subiendo 94%, 92%, pero pues él realmente no está haciendo nada. ¿Sí? O sea, es muy poquito lo que está aprendiendo de ese dataset. Entonces, una solución, ¿cuál puede ser? ¿Quién me dice? Bueno, uno diría, optimicemos parámetros. ¿Sí? Optimicemos parámetros. Solución uno. Entonces, nos venimos aquí, optimizar parámetros en grilla. Cojo esto, lo corto, lo meto aquí en optimizar parámetros, lo pego, agrego aquí este link aquí y aquí el performance allá y el modelo acá y me devuelvo y saco el performance, saco el modelo. ¿De acuerdo? Y vamos a definir qué vamos a mejorar de ese árbol de decisión. El criterio, queremos que pruebe todos los criterios excepto less square porque es para regresión. Le vamos a decir que aplique pre-pruning, le vamos a aplicar pruning y pre-pruning y le vamos a decir que el mínimo número de nodos por, al final, ¿cuántos serían los nodos? Para que no siga dividiendo. Tenemos 3300 registros, el 5% de 3300 sería más o menos 150. Entonces ponemos, no sé, ponemos de 20 a 150 y pongamos 10 pruebas. Va a probar con estos valores. ¿Sí? Listo. ¿Sí? Corro esto y bueno, se va a demorar un ratico más. Por acá, ya no tanto se demoró. Aquí están los valores y aquí está, ya logró 97.7 de calidad. Miremos ese 97.7 cómo se ve en la tabla de performance. No tiene problemas para predecir true, ¿cierto? Cuando son verdaderamente falsos. No se van y él no se equivoca. Y aquí se equivoca todavía con un conjunto ya no tan importante de personas a las cuales yo le digo no se va y esa persona sí se nos iba a ir. ¿De acuerdo? Pero por lo menos esta es una solución, ¿cierto? Ahora, la otra solución es, pues, ¿ya? No, bueno, pero este es otro punto más adelante, ¿cierto? Este,
El tema es que otra cosa hubiéramos podido hacer. Yo estoy haciendo más cosas de las que se pedían en el taller, no se asusten. ¿Qué otra cosa podríamos haber hecho? Primero, haber dicho miércoles, pero la métrica no nos sirve mucho, ¿cierto? Porque ese accuracy nos está diciendo mentiras. Yo le estoy diciendo que optimice por accuracy, pues si la métrica no nos dice mucho, pues puede que no. Entonces podríamos cambiar la métrica. ¿Qué otra cosa podríamos hacer? Hacer el sobremuestreo, el aumento de datos, ¿cierto? Entonces digamos que vamos a hacer aumento de datos. ¿Cómo es que llama el aumento de datos aquí? Sí, me fue el nombre. Este, Se me fue el nombre. Smooth, Entonces, no le modifiquemos nada. Voy a quitar un momentico esto y voy a mostrar los resultados. ¿Sí? Entonces, mis resultados ahora en estadística de Chor ya me dejó 2850 de uno y de otro. ¿Sí? O sea, ya nos dejó bien el tema. ¿Cierto? Ahora, control Z y agregamos el optimizador de parámetros. Entonces ya le va a entrar el dataset de 2850 y 2850. Lo vamos a correr. Ya el accuracy funcionaría, ¿cierto? Porque no tenemos nuestro problema de tener clases desbalanceadas. Pues aquí el árbol sale un árbol bastante más complejo. Miramos el performance que se obtuvo, aquí está la optimización, obtiene una optimización de 95% en accuracy y miramos el performance y dice uno, oye, pero ¿cómo así el anterior nos daba mejor? Porque apenas aquí nos daba 0 y aquí nos daba 76, ¿cierto? No se pueden comparar peras con manzanas porque aquí estamos teniendo 2850 y 2850, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros hacemos aquí un multiply, ¿cierto? A este pedacito de acá para traernos el original por otro lado. Por acá tenemos el modelo, ¿cierto? ¿Sí? Entonces nos traemos el modelo, tenemos aquí una apply model. Apply model, aquí está. Nos traemos una ramita del multiply, nos traemos la ramita del modelo, ¿cierto? Entonces vamos a aplicar el modelo. Pues nos toca también calcular el performance. Utilizar el performance de clasificación. Lab con lab. Y sacamos el modelo porque queremos sacarlo. Y por acá sacamos el performance. ¿Cierto? Entonces, ese performance que nos va a salir aquí, me va a quitar este performance de acá arriba porque se nos está diciendo un poquito mentiras, ¿no? Entonces dejamos este performance que es el de coger los datos originales, el que ya no tiene aumento de datos, aplicar el modelo que se obtiene para mirar realmente el performance. Y este performance por defecto utiliza accuracy. ¿Sí? Entonces corremos esto, bueno, ahí hace toda la optimización otra vez, por lo cual debía haber salvado el modelo para no tener que volverme a esperar ese tiempo. Y aquí ya tiene una métrica en donde yo puedo hacer la comparación con accuracy y me doy cuenta que se equivoca en estos, pero se equivoca menos en estos, ¿sí? Que el otro, sin haber usado costos, ¿sí? Si yo miro bueno, da 97, el otro ¿cuánto nos daba? 94 era, 94, ¿cierto? Es mejor este, ¿sí? Entonces, fíjense que, como les digo, el sobremuestreo funciona bastante bien.
sea, aquí le hago sobre muestreo o el aumento, creo el modelo, Y le hace por acá, pero antes también estaba, o sea, ¿por qué queda distinto ahora y antes con el otro performance del modelo? porque este de aquí se calculaba sobre los 2850 más 2850 de la clase sobre muestreado, o sea, sobre, con los originales, ¿sí? Eso sí es comparable con lo que habíamos hecho antes, porque si no va a tener aquí vas a tener como 2000 datos de más. Entonces por eso los valores eran grandísimos, ¿sí? Pero es porque se está tomando sobre el dataset sobre muestreado. Pero ya sobre el dataset original, esta comparación sí es comparable con el que nos dio 76. Es decir, obtienes el modelo con el dataset aumentado, Sí. pero después acá le aplicas el modelo al dataset Original. Para poderlo comparar. ¿Sí? Entonces, esto por ejemplo es bueno, esto es clave en el tema del uso del sobremuestreo. Ahora, la otra cosa es, igual, así yo haga sobremuestreo, yo decir, no utilicemos otra métrica que sea el área bajo la curva. Ahí ya no cuadra mucho utilizar el área bajo la curva o el AG media, que inclusive aquí no está en este paquete, para poder tratar de evaluar eso, porque para eso usted ya hizo sobremuestreo, ¿sí? Entonces no lo haga así, ya hizo sobremuestreo, eso es. Ahora, busquemos otra solución. Lo normal, señor. Pero no se puede hacer un ejemplo, una métrica. Así, lo voy a hacer así. Entonces, aquí en validación voy a agregar, voy a cambiar este performance, lo voy a cambiar por este performance de clasificación, que es el que tiene más métricas. Entonces lo enlazamos este con este performance va acá y este modelo, ¿este es? Este EXA va acá, ¿cierto? ¿Sí? Pero el me quedó descuadrado. Ah, sí, eso está bien, ¿cierto? Entonces ahora el redo es control Y. Control Y. Listo. Entonces aquí en performance yo ya no digo que utilice, puedo tener varios, ¿no? Pero por acá puedo encontrar, por ejemplo, ahora me perdió. Este puede ser, miércoles no es este. Entropía cruzada. Entropía cruzada, ese es a minimizar, ¿no? Y aquí, bueno, puedo mostrar accuracy, puedo mostrar cuál otro. Margin. Listo, esos. Y aquí le digo que la decisión la haga con. Pucha, ya las gafas no están sirviendo. Ahí no aparece cross entropy. O me lo salté. Ya sí. Listo. Entonces vamos a correr esto. Y miremos, por ejemplo, ¿qué faltó? Performance. Correr. Optimice. Entropía cruzada. Muy malo. El mejor. Bueno, y miremos el árbol. Y miremos, es que no me está saliendo la tabla de performance. Pero digo, ya, es que me quedó faltando, fue acá. Sí, yo sí decía. Listo. Entonces miremos. Este, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, comete el mismo error con accuracy, el valor de la clasificación. ¿Y qué sucede acá? Acá en RapidMiner, así como no tengo G media, pues ahorita no he podido sacar el área bajo la curva. ¿Cómo saco área bajo la curva acá? ¿Mm? ¿Mm? ¿No?
espere que es que por acá hay un parámetro. Voy a cambiar este otro. Voy a cambiar este binomial. Y este binomial es el que tiene el área bajo la curva. ¿Sí? Si no, ya me toca con las otras métricas que aparecían allá, hay una lista. Pero este es el que sí me permite sacar el área bajo la curva. Y yo aquí puedo decirle que tome la decisión con área bajo la curva. ¿Sí? Y aquí en performance me voy por acá. Ya me quedó bien. Y le doy correr. Y espere que no le creo esa corrida. Quiero ver lo que me muestre que esté optimizando. Que si no a veces se queda ahí. Listo. Entonces bueno, este es el árbol. Este es el performance. El área bajo la curva. Nos hace las gráficas. Se supone que ¿cuál modelo es mejor? El modelo que es mejor es cuando esta grafiquita, la roja, está más así, o sea, mejor es sigue subiendo y se va pegado acá, ¿sí? Esa es la mejor área bajo la curva, ¿sí? En este caso, pues es bueno en el sentido de que está bastante pegado acá, pero pues por aquí todavía le está haciendo falta un pedacito, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el peor modelo? El peor modelo es un modelo que sea así como irme por este lado, así. Este es el peor modelo. El mejor modelo es irse por todo esto. Entonces uno puede, por ejemplo, en este caso, él calcula el área bajo la curva y uno puede generar otro modelo y ese otro modelo, pues mirar si sube un poco más visualmente, ¿cierto? Ahora, si uno no lo quiere visual, ¿cómo es que es? Si uno no lo quiere visual, acá en performance, no, creo que aquí no se puede. Eso se puede es en Python. Es poder calcular, que le muestra a uno es el valor, un valor como el promedio de ese valor del área bajo la curva, como su valor de la gráfica, sacar como un valor concreto. Y ya, entonces como que te califica la curva, ¿sí? Ese no se puede hacer aquí en RapidMiner. Además, ellos tienen otras cosas que llaman las áreas bajo la curva optimista y pesimista, que es como para tratar de mostrar qué tan bueno podría ser, qué es lo que normalmente se espera y qué es lo peor de todo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en este caso, el peor y el optimista tampoco es que el normal, el promedio, no están tan diferentes unos de otros. Pero el optimista sí puede ser muchísimo mejor, ¿sí? Creo que en Python también se pueden graficar es las tres al tiempo, no separadas así acá, sino que aparecen esta y la otra arribita y la otra abajito, es como que ayuda también en el tema de visualización. Ya. O sea, cuando dice optimista es lo que puede generar. O sea, digamos que esto es como lo mismo que yo hago cuando utilizo la validación, en donde separo el dataset de entrenamiento en un pedazo para entrenamiento y en un pedazo para validación. Cuando yo hago eso, yo ahí estoy siendo, el resultado que obtengo normalmente es el pesimista, ¿sí? ¿Por qué? Porque no utilicé absolutamente para nada los datos de validación en el entrenamiento, ¿sí? Y la repartición, pues son datos que no ha visto, nunca las vio. Entonces esa es mi versión pesimista. Lo que yo obtenga ahí normalmente es una métrica que es, digamos, bajita. Ahora, la versión optimista es cuando yo cojo los mismos datos para entrenar y para validar. No, pues le tiene que ir muy bien, ¿sí? Entonces en ese escenario él tendría el valor más alto, ¿de acuerdo? Y la validación cruzada es como la de la intermedia, porque es como que se los mostré pero no se los mostré. Porque si ustedes se dan cuenta, cuando él va creando los modelos a la mitad, él no le está mostrando los otros pedazos, ¿cierto? Entonces, si armó 10 folders, con 9 entrena y con los otros valida. Con los otros 9 entrena y valida. Entonces, en últimas es una media, un valor como más promedio, más realista. Entonces, aquí es como un valor similar. Lo que normalmente yo esperaría es este comportamiento. Si le va muy bien, ¿qué quiere decir que le va muy bien? Que los datos de prueba
tienen una verdadera correlación con los datos de entrenamiento. ¿Sí? Entonces, tienen más o menos la misma distribución, sus muestreos, sus datos de entrenamiento están súper bien hechos, o sea, representan la realidad. Entonces, pues usted puede lograr hasta eso. ¿Sí? Pero si su modelo no fue tan claro en los datos de entrenamiento con su relación con los datos de validación, entonces usted podría esperar más bien esto. ¿De acuerdo? Es como eso. Y básicamente está relacionado es digamos, los dos escenarios, cuando yo hablo de los modelos de validación, entrenamiento y prueba o cross validación y lo de AUC, es que básicamente usted tiene esas realidades como sus opciones. Si usted tomó puras fotos dentro de espacios, ¿cierto? Y sus fotos de la realidad es que los clientes toman las fotos afuera en la calle, pues ahí vas a tener una situación en donde se te va a comportar como tu versión pesimista, porque tus datos de entrenamiento tienen una distribución y tus datos de prueba tienen otra distribución totalmente diferente. ¿Sí? Entonces, por eso es que se sacan normalmente estos valores allí en pesimistas y optimistas en la curva de AUC, que es la única que la sacan, ¿no? El resto no. Hay otros gráficos que también se hacen, pero que no han tenido como mucho éxito, como otras NGX y Y, comparando precisión con recall, ponderada o no ponderada y demás. Pero esta es la que más se utiliza. Am, bueno, eso con respecto al tema de aumento de datos, el tema del uso de una métrica que sea diferente, ¿cierto? Eh, en Python encuentran una métrica que se llama gmean, ¿sí? Que normalmente se utiliza para datos que están desbalanceados. Si a mí me preguntan qué orden tomo para manejar datos desbalanceados, inclusive antes de tomar una métrica diferente, yo utilizo el muestreo, el sobremuestreo, ¿sí? Entonces, primero sobremuestreo, utilizando accuracy y tal, porque es que el accuracy, la precisión y el recuerdo, que son los que le salen a uno en la métrica, en la matriz de confusión, son los más naturales de entender, ¿sí? O sea, usted más fácilmente sabe que el accuracy son los que quedaron bien en las diagonales, cuántos les fueron de cada uno bien. Entonces son los más fáciles de entender, son los que yo normalmente trato de priorizar. Cuando ya definitivamente veo que por allí no me funciona, entonces sí me cambio una métrica, como AUC o como GEMIN, ¿sí? O sea, así es como lo hago yo y en general me ha funcionado, ¿sí? Ahora, el siguiente punto era el siguiente de costo, ¿cierto? Bueno, nos quedan un ratico. Ah, no, el de construir el clasificador basado en reglas. Entonces, aquí que era, básicamente, en vez de utilizar un decision tree, era utilizar un operador que se llamaba aquí en rules y utilizar inducción de reglas. Entonces, esta inducción de reglas también tenía aquí unas cosas para optimizar, es mucho más sencillo. La verdad parece que lo hubieran metido porque les tocó, porque no está tan completo. Entonces, en criterio solamente están estos dos. Y es que no hay nada más que minimal prune benefic. Es que no hay nada. Digamos que le vamos a optimizar eso. Yo no sé si le optimizaron algo, pero no. Yo creo que fusionando cosas y al final hay Rule induction, el radio de muestreo, la pureza. De pronto la pureza de la regla. Sí, de pronto la pureza de la regla. Entonces, acá, bueno, aquí en la optimización le decimos que además la pureza de la regla. Y pues pongamos una pureza entre 0,5 y 0,
una regla de 100% 0,9 y lo mismo, ahí están las pruebas. Listo, es como por probar varias de optimización. Y en este caso, pues estoy haciendo lo mismo, ¿no? El dataset, la optimización y los resultados, si ustedes se dan cuenta, cae más, le va más mal realmente. Si ustedes se dan cuenta, las reglas son bastante simples, ¿cierto? Eh, Comparado con el árbol que se obtenía es demasiado bastante simple. Aquí no estamos haciendo aumento de datos, ¿cierto? Pero fíjese que lo único que hicimos fue eso. Entonces, nos vamos a devolver al modelo. Uy, yo lo cerré, no, yo no lo cerré. Al modelo donde se hacía aumento de datos, que es este, ¿no? Listo. Y aquí vamos a hacer solamente el cambio de la regla. Reemplazar el operador, modelamiento, predictivo, rules, rule induction. Y aquí nos venimos al optimizador. Optimizador, editar, rule induction, criterio y la pureza entre 0,5 y 0,9 y aplicar. Listo, corremos. El resultado vuelve y juega, ¿no? Aquí ya se está comparando con el dataset original, muy a pesar que se le hace el tema de, bueno, punto 92 ya se va acercando. Sigue en punto 92. Se me quedó como pegado mi equipo, está como más lento. Bueno, entonces veamos los resultados. Listo. Entonces, el resultado, si ustedes se dan cuenta, eh, o sea, comparado con el que no hizo muestreo es mucho mejor. Comparado con el que se obtiene con el árbol de decisión, ¿aquí cuánto nos daba? ¿Ah? Nos daba un poquito, no nos daba 70, nos daba un poquitico menos, pero si ustedes se dan cuenta, realmente es más o menos similar. De hecho, aquí perdía porque aquí daba 97% de accuracy. Acá creo que el número no es muy diferente, daba 50 y algo. Y aquí sí había un poquitico más pequeño también, ¿cierto? O sea, en últimas sí hay una mejora, pero el árbol es más costoso. ¿Sí? La lista de reglas es mucho más compleja. Si ustedes se dan cuenta, tal vez explicar estas reglas a una persona no es tan... Para mí es más fácil explicarle el árbol. Porque acá el problema es que hay como una regla y por defecto. Entonces, esto como que no tiene como una jerarquía natural, aunque sí la tiene. ¿Sí? Usted tiene que ir aplicando las reglas en ese orden. ¿Mm? Entonces, personalmente creo yo que usted le puede explicar a una persona más fácil cómo se toma la decisión con el árbol, porque como que desechas todo lo demás, que explicarla directamente con la regla. ¿Sí? De hecho, por eso en general este modelo no tiene tantas, digamos, tantas opciones y cosas, no le han hecho tanto como si se lo han hecho a los árboles de decisión. Es más, yo no recuerdo si a ustedes yo les mostré eso, pero uno puede generar un árbol de decisión y decirle que genere las reglas del árbol de decisión en forma automática. ¿Sí lo mostramos alguna vez? ¿Sí? O sea, uno coloca un extractor de reglas y el extractor de reglas, ¿sí? ¿No? Me parece que sí, yo también tengo en mente que ya lo hicimos. O sea, aquí por ejemplo, por defecto, uno está colocando un árbol de decisión, ¿cierto? Ya, el árbol de decisión, tree, listo.
Entonces uno acá, en vez de decirle que ponga un árbol de decisión, uno coloca un rules. Espere. Ay, que es que ando, sí, ese es donde lo vio. Aquí. Hay que mandarme a revisar las gafas, ole, porque. Entonces, aquí por dentro yo pongo el árbol, ¿sí? Decision tree. Entonces, aquí está el modelo. Entonces, mire, realmente lo que hice acá, estoy colocando el tree to rules, pero realmente él está armando árboles. Lo que pasa es que me lo muestra como reglas, ¿sí? Entonces, volvemos a correr esto y aparecen las reglas. Pero fíjese que las reglas no son como el de inducción de reglas. Esto no tiene reglas por defecto. O sea, no tiene el else. ¿Sí se dan cuenta la diferencia? El otro tenía un else aquí al final. Esto nunca va a tener un else. Porque esto lo que hace es leerte el árbol así de inicio a final, como si estuvieras leyendo el árbol. ¿Sí? Realmente es un tema de visualización, nada más. Porque el resto, estos son las mismas reglas que usted sacaría en el árbol, idénticas. Para que nos creamos, porque a veces somos incrédulos, vamos a hacer lo siguiente. Voy a copiar esto acá, no las copio completas, pero me voy otra vez acá a validación. Me voy aquí, voy a sacar el decision tree de acá y voy a quitar las reglas de acá y lo voy a poner acá, ¿cierto? Lo corremos. Aquí sale el árbol. Miremos las reglas. Total day minutes mayor de 316. Total day minutes mayor de 316. Entonces true. Y lo bueno, digamos que visualmente aquí te dice 0 se equivocó, 20 de la otra. O sea, son 20 true. Aquí usted lo ve a ojo y sí, ahí se ven puros rojos, ¿no? Entonces son todos true. Después, sí, total. Y entonces, bueno, busquemos esta regla que es como la más pequeña. Creo que es esta. ¿Sí? Si los días, minutos menor o igual a 316 y total church menor o igual que 74, menor o igual que 74. Entonces, false. Y ahí hay, pues usted a ojo mirará las azules. Acá no, mire, 2700, 270. O sea, es idéntico. Él cogió básicamente chin, ta 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 chin, ta 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 chin, y así, y eso es lo que me coloca acá. Es diferente al otro, ¿sí? Entonces, entender estas reglas es más fácil que entender las que se obtienen por rule induction. ¿De acuerdo? Para que ahí hay una diferencia. No es así tan de que son árboles iguales. De hecho, los algoritmos son diferentes. Los árboles la inducción de reglas se hacen con lo que se conocen como algoritmos de cobertura. Operan un poquito diferente con respecto a estos. ¿De acuerdo? Bueno, yo creo que dejamos allí. Y pues si hay más preguntas en la próxima, me dicen explícitamente qué quieren ver del taller de Chor y yo les respondo explícitamente eso. ¿De acuerdo? Todo dice.